Este episodio es patrocinado por nuestros amigos de Chiplo, expertos en asesoría hipotecaria. Si estás pensando en adquirir una propiedad, Chiplo te puede ayudar a encontrar el crédito hipotecario adaptado a tus necesidades. Cotiza y aplica en chiplo.com. Menciona la referencia Cifras para recibir $1,000 de regalo y una asesoría gratuita. Buenos días, cifreros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cifras Semanales. Esta vez vamos a estar hablando sobre el ya muy posible ban de TikTok en Estados Unidos, Bitcoin que superó los $100,000, el aumento del 12% al salario mínimo que tendremos en el 2025 aquí en México, las acciones de Alsea que les ha ido extremadamente mal, el mayor operador de restaurantes a nivel nacional, y también la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, XAI. Acompáñenos, recomiéndenos con sus amiguitos, suscríbanse al canal de YouTube y que aprendan mucho. Comenzamos. David, Sofía, ¿cuál fue su artista más escuchado en su Wrapped 2024? Yo no creo, no me sale todavía, no sé, como que dice que falla, pero yo creo que fue Kings of Convenience. La verdad es el que más escucho todo el tiempo. El mío muy aburrido, mi música para dormir. Es mi artista más escuchado. Bueno, del mundo fue... Creo que tú tenías ahí la lista, Sofía. La más escuchada fue Taylor Swift, que a mí me decepciona, pero lo entiendo. Y dos... Es Taylor Swift, Drake, número 2. Luego Zach Bryan, que la verdad no sé quién es. Morgan Wallen. Y el 5, Kanye West. Bueno, mínimo no está Peso Pluma. No está. Pero de Peso México Pluma. Seguramente sí fue top 5 Peso Pluma. Top 3. Sí. Sí. Y Bueno. lo que sí me sorprendió, que estaba viendo, dentro de los episodios más escuchados de podcast, uno fue el de Joe Rogan Experience. Joe Rogan. Ajá, cuando Trump. entrevista a Trump. Claro. Sí, ¿no? es obvio. Y el segundo más escuchado es uno que se llama Call Her Daddy. Y es cuando entrevistan A Kamala. Claro. Ajá. ¿Quién es ese de Cole? Call Her Daddy es una güera que hace como un podcast. Nunca lo he escuchado, la verdad. ¿De qué hace el Ni yo podcast? lo he escuchado, pero a lo que voy es como, pues ya la política se pasó a estos canales independientes de podcast, que es lo más escuchado, más que la música, más que todo, ganaron estos dos. Pues es que a mí me hace mucho sentido. Digo, al final nosotros tratamos de hacer algo similar aquí, como tratar de tener algo de objetividad, comunicar, claro, tener opinión dentro de economía, política y lo que está sucediendo en el país, en el mundo. Pero como que la gente ya se dio cuenta que los medios de comunicación televisados o que tienen una marca como CNN, Fox News o aquí en México Televisa, TV Azteca, pues Están sesgados. Tienen un sesgo demasiado grande y la gente... Y notorio, muy notorio. Muy notorio, muy descarado, ¿no? Sí, muy descarado. Entonces, pues obviamente la gente ya se está dando cuenta que hay otras fuentes de información a las cuales recurrir y eso pues son los podcasts. Y que van a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? O sea, porque yo creo que eso es lo que ganan los entrevistadores independientes, que como no tienen una línea, Claro. pueden hacer preguntas más interesantes. Claro, como no le tienen que responder a Carlos Salinas, pueden preguntar lo que quieran. Exacto. Volviendo al tío Richie. No, que se sigue va a poner enojado. bueno. Está enojadísimo en sus redes. En Argentina. Y enojadísimo. Sí, fue a consolarse con Milei. Sí. Ojalá. Pero bueno, Sofía, la noticia más importante. Yo creo que la noticia más importante de la semana fue que el Bitcoin rompiera este límite que había estado marcado desde los últimos años de romper los $100,000. Yo creo que fue un hito que lo estaban esperando por muchos años. Yo creo que desde hace 5 años ya se veía que íbamos a estar cerca de este hito. Y por fin el jueves pasado se rompe, llegó a alrededor de 102,000. Cayó, yo creo que hubo una toma de utilidades a 92,000 y ahorita otra vez estamos alrededor de los $99,000, que seguramente si ya lo rompió una vez, posiblemente lo va a volver a romper. Y híjole, yo creo que ha sido un tema bien complicado entre las personas que le tienen fe y las personas que tienen especulación únicamente. Y sí creo que este año fue súper importante para la centralización de la criptomoneda. Claro, y mucho tiene que ver que Elon Musk y Trump ahora dirigen la economía más grande del mundo y ellos son pro cripto y son dueños de muchos, entonces creo que por ahí tiene que ver. Claro, y el resumen de este año, en el 2024, a inicios, en enero,
por fin se aprobaron los ETFs de criptos, o sea, ya hay de Ethereum, ya hay de Bitcoin, hay como de 4 criptomonedas y esto tú ya lo puedes comprar a través de una casa de bolsa normal, tradicional, cuando antes tenías que abrirlo e invertir a través de un exchange. Pero todos estos exchanges de criptomonedas, pues sabemos que el año pasado tuvieron bastantes pozos negros y yo creo que ya puedas invertir dentro de las plataformas tradicionales, de alguna manera le dan esa validación de centralismo. No, y también de que la gente ya se dio cuenta que Bitcoin no es una moneda. Bitcoin es un instrumento de inversión, el cual pues va a crecer, va a decrecer, pero que realmente ya no lo van a usar como una moneda de cambio o la gente va a tener wallets para pagar con Bitcoin. Que hay gente que lo sigue intentando, pero ya, y si llega a pasar, va a ser completamente centralizado y va a ser respaldado por el Banco de México y por la Fed y va a ser lo mismo. Pues ya se está empezando a centralizar. O sea, toda esa teoría fundamental del Bitcoin, un poco de economía anarquista contra los bancos centrales, ya se perdió. Se acabó, sí. Estados Unidos Trump ya anunció sus planes de que las reservas internacionales del Banco Central de la Fed, o sea, del Banco Central gringo, van a tener Bitcoins. BlackRock, que BlackRock es lo más capitalista del mundo que hay, también pues ya tiene muchos Bitcoins en su panza. Entonces, pues entre ellos dos yo creo que van a tener entre el 15 y el 20% de los Bitcoins del mundo. Entonces, ¿qué tan descentralizado puede estar? Yo no lo sé. Y que de por sí ya se decía que el 90% de los Bitcoins están como en las manos de 20 personas o de 20 organizaciones que los controlan. Sí. Entonces, pues hay que ver. Sí, pero bueno. Pero es como el oro. O sea, y el oro es un buen vehículo de inversión. Y pues todo el oro lo tiene Inglaterra, lo tiene Estados Unidos, lo tiene China. Entonces, ¿Quién más oro tiene? Nada más como dato, es Estados Unidos, 8,000 y tantas toneladas de oro. En segundo lugar está Alemania con 3,000 y tantos. Rusia y China están como en sexto y séptimo lugar y la suma de los dos no llega ni a la mitad de lo que tiene Estados Unidos como oro en reservas. Entonces, sí, el que más oro tiene es Estados Unidos por mucho. Sí, y a mí creo que parte de lo que impulsó a esta ruptura de los 100,000 es el nombramiento. Ya ven que pues, Trump prácticamente está haciendo todo su gabinete corporativo. Cosa que a mí me parece, que creo que a todos nos parece ideal, bastante bien. Claro. Y dentro de los nombramientos que hizo la semana pasada, que justo minutos antes de que hiciera este nombramiento, es cuando rompe la barrera de los $100,000, es de un cuate que se llama David Oliver Sacks, que esta persona es un sudafricano, pero bueno, nació en Sudáfrica, pero a los 5 años se fue a Estados Unidos. Como Musk. Y ha estado, pues, en la cumbre tecnológica, ¿no? De hecho, vive en San Francisco, en una de las calles donde viven todos los gurús techs. Y ahorita tiene un fondo de Venture Capital, pero fue de los principales motores de PayPal. O sea, ha estado en la industria tecnológica. Y el nombramiento para él es jefe de inteligencia artificial y criptomonedas. Entonces yo creo que va a ser un impulso muy importante para llevar toda la agenda de los proyectos de Trump, de Musk y de inteligencia artificial. No, y también yo creo que es importante para proteger a la gente, porque ahorita con las criptomonedas y la inteligencia artificial mucha gente está cayendo en muchos fraudes. Entonces yo creo que ahorita que el gobierno está dando cuenta de la importancia de centralizar y regularizar un poquito. Creo que es lo único que Trump quiere, aumentar las regulaciones en lugar de disminuirlas. Regularizar un poquito lo que es la criptomoneda y que la gente se sienta respaldada. Porque pues tantos fraudes, tantos poncis, pues también han generado cierto miedo y cierta desconfianza en las criptomonedas. No, pero es que también la gente, güey, o sea, sale una meme coin y la gente le mete dinero y el creador, digo, ahorita no sé si se acuerdan de la Hacktua Girl. Sí, claro. Sacó su criptomoneda, le metieron $50 millones y creo que los desapareció. ¿Pero sí fue ella? Sí. Yo escuché que alguien más lo había hecho con su nombre. Bueno, no, o sea, pero no, sí era ella. Sí era ella, obviamente en conjunto con alguien más. Y se robó $50 millones y la gente ahora se está quejando y la quiere demandar. Y es, güey, pues, ¿cómo le metes esa? ¿Cómo se hizo famoso ella? O sea, ve nomás. ¿Y por qué merecido? Hay cierta gente que se merece perder su dinero. Perder su dinero por estar invirtiendo en esas cosas, la verdad. Es como decir, me voy a Las Vegas a invertirle al 17 negro. Exactamente. Pues bueno, ¿qué más, Sofía? ¿Qué más?
¿Qué más? A ver, otra noticia que todavía está en la mesa. Esta semana se debe decidir qué pasa. Pero ¿se acuerdan que el 5 de febrero AMLO hizo como su listita de los cambios constitucionales que quería hacer? Ajá. Una lista de 20 puntos. Ajá. Dentro de esos 20 puntos entraba la reforma al Poder Judicial. Ajá. Y también entraba el no maltrato a los animales, sí. ¿No? O sea, como que era una lista, unas cosas muy importantes y otras cosas igual y que no tan prioritarias de agenda, ¿no? Y dentro de esas estaba la prohibición de vapeadores. Entonces, esta semana ya los diputados dijeron que se prohíben los vapeadores. Y bueno, ahorita como que estaban muy nerviosas muchas personas que si la prohibición te llevaría a la cárcel o no. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Dentro del capítulo están catalogando al fentanilo en el mismo nivel que los vapeadores. Wow. Entonces, esta semana tiene que pasar pues ya por las dos cámaras y ver si efectivamente pues se convierte en algo. Lo cual a mí se me hace una tontería porque en el momento en el que tú haces algo ilegal en un país como México, lo único que generas es un mercado negro. Mercado negro. O sea, la gente va a seguir vapeando porque la nicotina es súper adictiva. Y riquísima. Y a la gente la tienen, a la gente como a mi amigo Luis lo tienen agarrado del cuello. Entonces estoy seguro. Y lo mismo pasó con el cigarro. Claro. A ver, en el momento en el que Marlboro empezó a costar 100 pesos, hay cigarros que se llaman los económicos, los Garañón, un montón de marcas que te cuestan nada porque no pagan IEPS y están siendo traídas al mercado mexicano por quién sabe quién. Entonces, yo creo que la desregularización en ese punto, o sea, la forma en la que tú quieres prohibir algo, pues va a pasar lo mismo. Generas mafias, generas mercado negro y fortaleces al crimen organizado. A mí se me hace una estupidez. O sea, eso es tema de discusión en Suiza, no en México. O sea, se me hace una estupidez que la Cámara de Diputados y así esté enmarañado con esas cosas cuando hay 1,000,000 de cosas más importantes que resolver. Yo creo que es un tema también político y a lo mejor no dudemos que Philip Morris esté presionando por ahí para que los vapeadores bajen y los cigarros vuelvan a subir. Claro. O sea, hay muchas cosas que podemos pensar porque no es prioritario y va a generar muchísimos problemas. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Y pues ahí es donde te lleva a mal pensar a veces. Claro. Sí, a mí lo que me llama la atención es poner en el mismo nivel al fentanilo y a los vapeadores. Posiblemente en las leyes secundarias, que es donde dice cuáles son las consecuencias que hay cuando violas una ley, probablemente ahí separen que un vapeador tienes una multa de 5 pesos y un fentanilo tienes multa de millones. No sé qué va a pasar, pero sí se me hace sorprendente justo esta parte que dice David, que la prohibición para mí nunca lleva a nada bueno por el mercado negro y también porque luego terminas consumiendo cosas de peor calidad. Claro. Entonces, si estuviera regulado de alguna manera, pues puedes decir, oye, pues tienes que tener grado alimenticio y, no sé, pureza en ciertos componentes que tiene, pero al hacerlo así, pues únicamente lo que vas a hacer es peores productos en peores manos y un mercado negro que no va a funcionar. Entonces, claro. La verdad se me hace increíble que las 20 reformas o la cartita Santa Claus que hizo AMLO ese 5 de febrero, pues se esté cumpliendo prácticamente toda y que sea sin consenso, sin estudio, sin nada, simplemente... Más bien deberían de regularlo, incrementar los impuestos y ahí tendrían otro ingresito, seguramente lo podrían poner como IEPS. Y podrían tener más ingreso. Eso pasó, pero también el mercado negro ya existe y hay vapeadores de 300 pesos y hay vapeadores de 50 pesos. Y la gente se empezó a enfermar con los vapeadores de 50 pesos porque claro. O sea, usan glicerinas de mala calidad, usan cosas de mala calidad y es un problema. Pues otra, bueno, sí que pues es que digo, al final no es chisme político, pero es económico. Ya va a haber aumento, se informó el aumento al salario mínimo para el 2025. Va a ser del 12%, va a quedar en 278 pesos al día y en zona fronteriza en 419. Aquí yo les quería dar un poquito de análisis porque, o sea, primeramente suena bien. O sea, a mí me ha gustado la política de AMLO del aumento al salario mínimo, se me hace muy digno. Pero hay una cuestión también un poquito más de análisis que es lo que les quiero presentar aquí. Bueno, primeramente, aquí como ven en pantalla, tenemos... O sea, el plan de AMLO es que para el 2030 el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Sí, ese es el plan. Ahorita ha estado en 1.06, ha ido aumentando el sexenio de AMLO. Se tiene previsto que para el 2025 las personas que ganan el salario mínimo puedan comprar 1.85 canastas básicas. Y justo
justo esto en el viernes de preguntas en redes sociales, alguien nos dijo, bueno, ¿qué tanto efecto va a tener este aumento? Y sí tiene claramente un efecto. Al final, la inflación al término del 2024 va a ser de aproximadamente el 5% y un aumento al salario mínimo del 12%. Eso significa que vas a tener un aumento real del 7% en tu salario mínimo, con lo cual te vas a poder comprar más comida, ¿no? O sea, al final esa es la idea. Pero, yo quería aquí, encontré información buenísima sobre este tema. Perdón. Aquí, como pueden ver en la gráfica, es un desglose de las personas que están afiliadas al IMSS, que son las que están regidas en el salario mínimo. ¿Qué tantas personas ganan un salario mínimo, dos salarios mínimos, de 2 a 3, de 3 a 5 y así, ¿no? Pueden ver que antes del 2018 solamente como el 15% de las personas ganaban un salario mínimo. O sea que su ingreso al mes era realmente el salario mínimo. Y obviamente el espectro más grande eran los que ganaban 2 salarios mínimos. Luego se empieza a reducir 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos y no especificado. Esto quiere decir que solamente aproximadamente el 15% antes de que entrara AMLO ganaba un salario mínimo. Y eso es guiño, porque estaban... yo siempre he pensado, y es también lo que dicen muchísimos analistas, que quien está registrado que gana solamente un salario mínimo, no gana solamente eso. Le pagan por fuera. Le pagan por eso fuera. Eso normalmente subes, las malas prácticas. Las malas prácticas o comisiones, bonos mensuales, lo que tú quieras, se los pagan por fuera. Entonces realmente no gana un salario mínimo. Aquí, ahora que ha comenzado a aumentar el salario mínimo, ya aproximadamente el 40% de los afiliados al IMSS gana un salario mínimo. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? Los que antes ganaban de 3 a 5 o más de 5, pues prácticamente ya no existen. O sea, lo único que están haciendo es... al final todo sigue igual. Solamente la gente gana lo mismo, pero paga más impuestos. Exactamente. Ese es el tema principal. Sea, antes decían, bueno, yo gano 2 salarios mínimos, pago menos impuestos y me dan por fuera dinero. Ahora esa persona solamente gana un salario mínimo, paga más impuestos y seguramente los pagos que le dan por fuera se los redujeron. ¿No? Esa es la conclusión de esta gráfica. Claro. Y me suena muy lógico. Pues que la informalidad en México es así. Es lo mismo con los vapeadores. Tú haces una cosa y el mundo, como tiene la libertad de hacer lo que quiera porque no hay un esquema jurídico que realmente respalde las decisiones, pues lleva a la informalidad y lleva a las malas prácticas. Correcto. Y ahora, porque digo, a ver, este es un argumento y que está respaldado por si realmente, porque el salario mínimo en el 2018 estaba por aquí lo tengo como en 88 pesos y ahorita está en 278, 6 años después. Si la gente que ganaba un salario mínimo realmente solamente hubiera ganado un salario mínimo, hubiéramos tenido muchísimo más inflación. Muchísimo más inflación porque el costo de nómina se hubiera prácticamente triplicado en 6 años. Y ha sido negligente la inflación o la afectación del salario mínimo a la inflación, ni es perceptible. Eso significa que es algo virtual. Exactamente. Hubiera aumentado, eso hubiera sido lo primero. Hubiéramos tenido niveles inflacionarios muchísimo más altos a los que tuvimos. Hubiera aumentado la informalidad y también habría más desempleo. Claramente. Y no vemos ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas. Y aquí también les traigo las gráficas. Aquí tenemos la inflación. Aquí estamos 2018. Al final, durante todo este periodo, esta es la inflación. La inflación general es la verde. Tenemos inflación alta en el 2022, pero fue por todo el tema de COVID. Realmente no fue por aumentos en el costo de las empresas por medio de las nóminas. Aquí tenemos la informalidad. La informalidad incluso ha bajado. Claro. La informalidad ha bajado, no ha aumentado. Y va a seguir bajando. Y la tercera es la tasa de desempleo que tenemos en México. Está en niveles mínimos, creo que de 3 décadas. Es bajísimo. Comparado con el mundo, 2.5% de tasa de desempleo es bajísimo. Exactamente. Entonces, para resumir, está bien, me parece correcto. Seguramente si hay gente que gana el salario mínimo
y le va a ayudar muchísimo, pero no la gente que presume el gobierno, que cuando se anunció esto, ellos dijeron que eran aproximadamente 8.5 millones de personas en el país que ganaban el salario mínimo. Pues que sí es verdad, o sea, el número que ellos ven sí es ese. Sí, claro, pero no ganan solamente eso. Exacto. Esa es la cosa. Entonces, ¿qué tan que se vayan a beneficiar 8.5 millones de personas? Pues es jugar con los números. Yo no lo creo, porque si realmente la gente que dice ganar o que está registrada con el salario mínimo ganara realmente el salario mínimo, un aumento del 300 y tantos, del 300% del salario mínimo en una economía, o sea, hubiéramos tenido muchísima inflación, hubiera crecido la informalidad y tendríamos un desempleo mucho más alto que el de ahorita. O sea que el gobierno está jugando con los números. No, wow. Y justo vi que alguien decía, es una reforma fiscal disfrazada. Totalmente. Yo creo que Por supuesto. eso. Es una invitación a la formalización a través de la única manera que puede ser más fácil. ¿Por qué? Porque si corres a tu empleado, o sea, el evitar actualizar los salarios mínimos te es muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque tienes que correr a la persona, contratarla de otra manera, empiezas a tener riesgos de muchos tipos cuando tienes a la persona únicamente por fuera y no en nómina. Uh-huh. Entonces yo creo que es una invitación únicamente a la formalización, pero que el empleado de alguna manera termina ganando casi lo mismo o posiblemente sí poquito más, porque el empleado sí creo que o sea, esa negociación que la estoy pensando uh-huh. es, ok, te voy a subir el salario mínimo dentro de lo fiscal, digamos, uh-huh. y te voy a tener que reducir acá, pero el empleado tampoco va a querer reducir tanto su parte no fiscal. Entonces, claro, de alguna manera vas a tener una negociación que sí al empleado le va a convenir esta invitación a la formalización, uh-huh. pero que es más controlada que el 20, 25 o estos porcentajes altos que han incrementado el salario mínimo. Claro. Yo creo que donde sí puede llegar a impactar es en temas de jornaleros, temas del campo, temas donde sí a lo mejor no hay una forma en la que esa gente pueda llegar a negociar con el patrón, que no tengan poder de negociación y donde el gobierno sí tiene que poner algo. Entonces yo creo que realmente aumentar el salario mínimo está bien. Sí, a mí me gusta sí. Y yo creo que estos efectos o de ajuste de la informalidad que no están teniendo efectos inflacionarios, pues yo diría aumentenlo más. Pues sí, es el plan. Pero, o sea, lo que voy es, me gusta, coincido contigo, pero el gobierno el gobierno se cuelga medallitas de más y sí, puede llegar a niveles donde ya entonces sí podamos empezar a ver niveles inflacionarios mucho más altos, claro, informalidad mucho más alta y un nivel de desempleo peligroso. Sí. Entonces va a llegar en algún momento donde ya ese espectro, donde ya pues la gente realmente gane un salario mínimo y si lo siguen aumentando y aumentando y aumentando, entonces pues eso va a crear pues todas estas cosas que les estoy contando, ¿no? Entonces me pareció muy importante comentar este análisis. Sí, y nomás para entender, o sea, porque esto genera un efecto inflacionario es porque las personas ganan más y nuestro crecimiento del PIB viene derivado del consumo. Claro. Entonces, si las personas ingresan más dinero, pues van a gastar más y por lo tanto la inflación subiría. Eso, pero también que las empresas que producen, o sea, si tú tienes una fábrica o una empresa de lo que sea, y te suben las nóminas 20% obligatoriamente, tú le vas a subir a tus precios de venta mínimo un 10%. Yo más o menos me estoy imaginando. Entonces, ese aumento del precio de venta del 10%, pues es un efecto inflacionario en el mercado del 10%. Y ahí te va otro efecto. Imagínate que te sube la nómina 30% y ya te conviene comprar robots de Tesla mejor. Sí, no. O justo la informalidad. Oye, me están aumentando obligatoriamente a los trabajadores que tengo inscritos en el IMSS 20%. ¿Quieres trabajar conmigo? Fírmame una carta de responsabilidad y no te voy a dar ninguna seguridad social. Malas prácticas, obviamente, pero estamos en México. Y eso va a suceder en algún momento. Completamente. O va a haber desempleo, porque también esa es la otra. Los países que tienen los mejores empleos pagados son también países muy educados. Entonces, la correlación entre educación o son los que mejor educación tienen. Y los que están llenos de inmigrantes. Y que tienen una informalidad en su trabajo, o sea, en Alemania, en Estados Unidos. Sí, hay un salario mínimo alto, pero también hay un montón de gente indocumentada que es explotada laboralmente. Eso es cierto, pero también son poblaciones muy educadas. O sea, si comparas contra México, son mucho más educadas. Entonces las empresas pueden ser más productivas y se pueden dar
esa opción de pagarle más a los empleados. Entonces, si esto se quiere sostener en el tiempo, el gobierno aquí en México tendría que invertir muchísimo en educación, que pues yo no lo veo. Ya vimos el presupuesto. No está marcado ahí. Mientras esos sindicatos sigan ahí, pues yo lo veo muy frenado todo el tema de educación. Entonces, bueno, 12% de aumento para el próximo año. Sí. ¿Qué más? Pues bueno, yo les traigo aquí una tarea que me quedé del podcast pasado, en el que Luis me preguntaba si aquí en México había algo parecido al indulto o al perdón que hizo Biden con su hijo. Sí, Quiero decir que sí, aquí sí hay algo, pero se llama el perdón presidencial y no es un borrón y cuenta nueva. Es un perdón que se puede hacer siempre y cuando los delitos no estén relacionados con corrupción o daños a los derechos humanos y que está muy regulado. Realmente es algo que existe, pero no es algo como en Estados Unidos que sí, los últimos delitos que hiciste 10 años estás completamente inmune. O sea, un perdón de una deuda al fisco. Haz de cuenta. Eso se podría. No porque tienes... No violaciones. No porque te fuiste con gobiernos extranjeros a hacer tratos de corrupción. Eso sí, no. Sí. Bueno, y ese es de los delitos más blanditos de los cuales están incriminando, porque con su laptop y todo, ahí salieron una cantidad de cosas increíbles. Pero bueno, gracias, David, por hacer la tarea. Muy bien, muy cumplido. Yo quiero hablar de Musk porque veo a Luis que no está hablando de él. Entonces... Ya lo extrañamos aquí. Deberíamos de traernos un cartel de Musk para que nos acompañe en el podcast. Pero bueno, seguro ahora con el gobierno de Trump lo traeremos todavía más presente y más fresco. Sí. Y quería hablar de él porque la semana pasada hizo una ronda de levantamiento de inversión para su empresa que tiene de inteligencia artificial. Entonces, su empresa se llama XAI. XAI. ¿Él no era de los fundadores de OpenAI? Sí, pero se peleó con ellos porque no quisieron meterle... O sea, hubo un tema de inversión, de velocidad, de crecimiento y tal. Y les dijo que si no se querían poner a trabajar, él se salía. Casi, y se salió. Y se salió. Órale. Y de hecho, esta empresa la funda, yo creo que después de ese suceso, porque la fundó a inicios de 2023. Entonces, prácticamente, ya, digamos, es una empresa nueva. Actualmente ya le ponen un valor de mercado de $40,000 millones. Okay. ¿Qué? Y lleva, creo que 3 o 4 rondas de inversión. ¿Y ya tiene un bot? O sea, ya tiene un bot, sí, se llama Grok. Y lo está utilizando para las cuentas de paga de X. Los que tienen Twitter, ahora X. Los que tienen esta suscripción de paga pueden utilizar este bot. Es como su primer, digamos, producto que tiene esta empresa. O sea, es como el Meta de WhatsApp. Yo creo que va a ser un tema de filtrado de información. Ya. Y bueno, o sea, yo creo, o sea, que ahora que pues va a estar muy de la mano con Trump y que también es amigo de esta persona que va a liderar en la Casa Blanca los proyectos de inteligencia artificial y criptomonedas, pues va a estar muy interesante ver qué saca, cuál va a ser la valoración de empresa que tenga Elon Musk en inteligencia artificial. Y digo, me imagino que también la utiliza para Tesla, ¿no? Para todo el tema de coches que se manejan sin conductores y todo eso. No, y a ver, la capitalización y el acceso que tiene él a la información del Pentágono ahorita y con todo lo que está haciendo con SpaceX. O sea, yo sí le apostaría a su inteligencia artificial. No, pero no es pública, ¿o sí? No, todavía no es pública, pero de hecho hablan... O sea, en el 2023 inicia la fundación de esta empresa. En el 2024... hizo su instalación de esta empresa, digamos que puso los headquarters en Memphis. Y Memphis nunca había recibido tanto dinero en la historia en una inversión. Entonces, o sea, se me hace muy interesante cómo Elon decide dónde poblar y dónde generar ¿dónde esta habrá riqueza. Desarrollo? Porque Memphis es Tennessee, ¿verdad? Sí, con SpaceX también hizo algo similar. O sea, espacios que estaban muertos o un poco desérticos, ha generado esta inversión. O sea, después de que se pone XAI, empezaron a llegar otras empresas alrededor del hub. Claro. Claramente. Pues claro. Para brindar pues el servicio que va a requerir, ¿no? Entonces, es como crea estos núcleos empresariales tecnológicos en lagunas de Estados Unidos. Wow. Sí, pues... Es un genio ese cuate, la verdad, muy visionario. Muy. Bueno, ya hablamos de Luis. Ya, gracias. Muchas gracias. Lo extrañaba. Yo les traigo aquí sobre que pues era una acción que yo seguía antes, o sea, poquito después de la pandemia, y según yo seguía bastante bien. Es Alsea.
Es el operador a nivel nacional y de Latinoamérica más grande, o sea, en tema de restaurantes. Tiene 4,686 restaurantes. De ellos, 1,890 son Domino's y Burger King. Él no es el franquiciatario solamente de Burger King. Hay como 6 franquiciatarios a nivel nacional de Burger King. Tiene también además 1,825 Starbucks. Todos los Starbucks de México sí son de él. Él tiene la exclusiva de las franquicias de Starbucks a nivel nacional. Y tiene además 975 entre Chili's, P.F. Chang, Vips, Cheesecake Factory y otros, ¿no? El país en donde más tiene es en México, 2,300 restaurantes a nivel nacional. 2,300 restaurantes a nivel nacional. En España, 1,120, Argentina 600, Colombia 400, Chile 300 y también en Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. Pues sí es además de los operadores restauranteros más grandes del mundo y vendió sus Burger King en España. 2 cosas. Uno, ha habido tanto en Europa un boicot contra consumo de estas marcas gringas. O sea, Starbucks, Burger King, les ha ido muy mal en Europa por todo el tema de la guerra Israel-Palestina. Ha habido un boicot y entonces los ingresos de estos restaurantes de marcas gringas ha caído considerablemente. Parece que los europeos no saben dónde están parados, ¿verdad? O sea, sí sabían que ellos son de ese bando. O sea, sí, pero van a perder sus países. Europa es bien vulnerable a invasiones. Sí, bastante. Pierden el poder de Estados Unidos y Marruecos se va a España y, o sea... Sí, no, de acuerdo. Pero bueno, entonces Alsea decidió vender sus Burger King de España y estaba yo analizando un poquito aquí las gráficas. Le ha ido muy mal a Alsea, cosa que me sorprendió. Entonces por eso también leí que estaban vendiendo ciertos restaurantes en el extranjero para poder optimizar y eficientar un poquito más su operación. Aquí vamos, en el año lleva menos 24% la acción de Alsea. En 5 años, menos 12%. En 5 años. Entonces, pues realmente pues le ha ido muy mal. Después de pandemia, obviamente, a ver, si compraste en pandemia, que estaba en 16 pesos la acción, ahorita está en 46, te ha ido espectacularmente bien. Pero realmente... pues le ha ido muy mal. Aquí tenemos también el tema de ingresos y utilidades netas. Pues anual, está bien, tienen unos márgenes, justo como que hablábamos de que Nvidia, por ejemplo, tiene márgenes de ¿qué era? Del 50%. Del 50%. Aquí estaba sacando ayer, Alsea tiene márgenes del 2%. ¿No? O sea, puro volumen. Es puro volumen. O sea, pero entonces, pues me hace totalmente sentido que la gente diga, no, pues, adiós acciones de Alsea. Claro. Liquido si me fue bien porque compré en pandemia y lo meto a Microsoft, Amazon, Nvidia. Y creo que por eso está teniendo tanta capitalización estas empresas tecnológicas, porque tienen unos márgenes loquísimos comparado contra empresas, porque aparte son empresas grandísimas. Pero es una empresa de commodities. Sí. O sea, la comida es un commodity y es muy propensa ahorita en la época del Instagram y todo eso. La gente prefiere al cafecito local, claro, que a Starbucks. Sí. Que hace 20 años era lo contrario. Sí. Pero sí. O sea, me pareció muy interesante. Yo pensé que les seguía yendo bien y les había estado yendo bien hasta principios del 2024. Pero justo en estos, pues en este año le ha ido espectacularmente mal. También aquí vi que en el tercer trimestre del 2024 la utilidad neta cayó 65% comparado contra el tercer trimestre del 2023. 65%. Ajá, las utilidades netas. Entonces les ha ido muy mal. Pues van a entrar en temas de liquidez y así si no tienen cuidado. Sí, seguramente. Y eso sí, se siguen expandiendo. Abrieron 66 tiendas en el tercer trimestre del 2024. O sea, prácticamente están abriendo un restaurante nuevo cada 2 días. Pero pues al parecer como que ya el gasto operativo de tanta expansión se los está comiendo. Entonces, como yo pienso que ya le van a frenar un poquito, vendieron restaurantes en España y bueno, pues ya se están optimizando ahí. Entonces, no sé, fíjate que yo antes la recomendaba mucho esta acción, pero no sé, creo que ya no me encantó.
Pero yo creo que ha cambiado un poco y se ha reestructurado las cadenas o sea, porque prácticamente todas son franquicias, la mayoría americanas, que vinieron a México. Y hace un par de semanas hablábamos de estas hamburguesas que ya se declararon en quiebra, que también Alsea tenía algo. Fridays. Tenía como 14 o no sé cuántas tenía. Y yo creo que les falta esta ondita que nos gusta al mexicano, como de lugares nuevos, lugares diferentes. El que sí tiene, según yo, mucho margen es Starbucks aquí en México. Creo que es de las áreas más importantes para Starbucks corporativo de Estados Unidos. Pero el trasladar toda esta inflación al consumidor y no dar un extra diferente, yo creo que por eso terminamos yendo al cafecito local, etcétera, porque las experiencias hoy valen más que ya no es tan cool subir tu foto de Starbucks en el aeropuerto. Es que eso trata todo ya, en subir la foto. Realmente ahí es donde el mundo va. O sea, ¿qué tan instagrameable es tu servicio? Si no lo es, cambia, porque vas a quebrar. Es que me causa mucha gracia, pero es que es verdad. Es verdad. Es verdad. A ver, tú vas a cualquier sitio turístico, cualquier destino, y vamos, o sea, los nuevos tours son tours de fotos donde tú vas a formarte para tomarte una foto media hora y güey, dices, ¿qué? Es como bueno, voy a echar un poquito de hate, pero justo eso que dices, hay como una estatua de palitos en Tulum y la gente se forma 3 horas para tomarse una foto. Es un hotel. Sí, es un hotel, pero la gente se forma 3 horas para tomarse una foto en esa estatua de palitos, güey. A mí una vez me levantaron, en mi luna de miel estábamos en el sureste de Asia y me levantaron a las 5 de la mañana para ir a un lugar a tomarnos fotos. 2 horas formados. Y se supone que era un lago, pero en realidad ponen un espejo para que parezca agua. Y es un cuate que te dice, posa, y tú te tomas fotos y te vas. Y manejaste toda tu mañana. Y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento la vida se convirtió en fotos para Instagram? Pero ya vi tu foto, la neta sí está chida. No, está padre, la verdad sí quedó buena. Está en mi sala. Sí valió la pena. A todo dar. Ay, bien. Pues bueno, eso de Alsea, a quien le vea futuro, creo que ahorita es un momento para entrar. Aunque pues hay que estar... Quien invierte en Alsea, al menos yo le recomendaría estar muy atento en los gastos de expansión y gastos operativos, porque claramente les ha reducido mucho los márgenes netos que han tenido. Pero de que van a seguir en expansión y de que va a seguir habiendo Starbucks y va a seguir habiendo Burger Kings a nivel mundial, los va a seguir habiendo. O sea, eso no es como que sea un negocio que se vaya a acabar, pero pues ahí están los riesgos, ¿no? Hay reservas. Sí, y también estaba leyendo un poco más a fondo la historia de Sigma. Estábamos hablando de Sigma Alimentos hace un par de semanas también aquí en el podcast. Y decíamos que antes era un conglomerado de varias empresas donde estaba Alpek, Nemac, Sigma, o sea, y poco a poco han hecho como la división de empresas. Hoy en día solo va a quedar Sigma Alimentos dentro de la panza de este corporativo y todas las demás ya hicieron unas nuevas empresas. Y ahora que va a ser como la escisión de la salida de estas empresas, pues quieren poner en la mesa a los inversionistas que vean lo atractivo que puede llegar a ser invertir en Sigma. Y estaba viendo, Sigma tiene 14 marcas reconocidas por todo el mundo, dentro de esas food, etcétera. Imagínate, Sigma es el mayor productor de salchichas para Estados Unidos. O sea, ¿cuándo te imaginaste? Sigma es un monstruo. Sí, pero no se ve que exportaba tanto a Estados Unidos. O sea, es un verdadero monstruo. Y a lo que iba es el mercado. De hecho, GBM la está catalogando como sus top picks para 2025. Esto es las empresas en las que GBM o las casas de bolsa dan valor y que consideran que puede ser una buena recomendación o un buen play para 2025. Y es de las principales que pone para invertir. Y las reservas son que, pues, México no termina siendo un mercado tan interesante a pesar de los valores. A eso voy con Alsea, que posiblemente es una empresa rentable. Digo, hay que checar, me quedé mucho con el margen que traes, pero posiblemente trae reservas, etcétera, pero el mercado no la va a ver interesante tampoco porque precisamente está en México, o sea, un poco por la región donde operan. Cosa que vemos con Cemex, que los múltiplos son bastante buenos. Y tampoco generamos estos inversionistas.
Entonces, pues a mí me gusta más el Play de Sigma, la verdad, que el Play de Alsea. Además, yo lo que les lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Invertir en empresas que fabriquen y comercialicen alimentos va a ser la mejor opción para estos últimos 5 años. De aquí a 2023, la comercialización, distribución de alimentos va a ser fuertísima. Y van a ver, sí, empresas como Sigma, empresas como que se dedican a la comercialización de alimentos, Berries, Driscolls, todo eso va a empezar a subir muchísimo. Aquí estoy viendo que también tienen YoPlate. YoPlate es el San Rafael Food. O sea, dentro Chimex, de los Nochebuena, jamones, quesos, todo eso, es la más grande de México. Y es una empresa que se autocompite y que nadie se da cuenta. O sea, que no, yo prefiero Food que San Rafael y seguramente es lo mismo. Estoy casi seguro que lo hacen en la misma máquina. O sea, y lo que estaba viendo, o sea, como que su modelo de negocio fue competir con las mismas marcas, pero dentro de diferentes clases sociales, por decirlo, sí, ¿no? pues, Entonces, lo que dice tienen la más cara, pero tienen la más barata. Por cuando hay momentos de inflación, pues más gente se va a ir a la más barata. Y es el mismo producto. Y es el mismo. ¿Te sabes el ticker de Sigma? No lo encuentro. Es que va a estar como Nemac, como Alfa. Alfa. Ajá. Ok, bien. ¿Qué más? Aquí mientras lo estoy buscando. Alfa Alimentos. No. Ajá. Sí. No está. No lo encuentro. Bueno, ahorita la mostramos. ¿Qué más? Pues otra noticia que creo que también la habíamos olvidado, pero sigue en el tintero, es que van a banear posiblemente el 19 de enero a TikTok de Estados Unidos. Actualmente tiene 170 millones de suscriptores activos. Bueno, se habían tardado. Y bueno, para los que no habían escuchado este chismecito, llevan varios años en el que Estados Unidos quiere prohibir que la entrada de TikTok a Estados Unidos por el contenido que genera que no le gusta. Pero más que nada, Estados Unidos quiere tener el control de la empresa. Claro. Entonces es, oye, o me das el control, que el control es vendes participación importante y mayoritaria a algún socio americano o te baneamos. Claro. Pues que, bueno, la empresa madre de TikTok se llama ByteDance y es una empresa china. Y todos sabemos que todas las empresas chinas están vinculadísimas con el gobierno chino. No, o el gobierno chino obligatoriamente es socio de las empresas chinas. Exactamente. Ajá. Entonces, o sea, para mí sí me hace un tema de seguridad nacional para Estados Unidos que saquen a TikTok lo más rápido posible. Porque TikTok o cualquier aplicación que tiene acceso a tu celular puede prender tu cámara, puede ver tus correos, puede hacer un montón de cosas. Entonces... Y tú aceptaste al momento que entras a TikTok, seguramente dice que tú puedes darle toda tu información al gobierno chino. En ese scroll que ya eres miembro del Partido Comunista y adelante. No, y a ver, este también es conspiración de las que nos gusta, pero yo la otra vez estaba viendo que en China, por ejemplo, TikTok tiene contenido educativo, o sea, contenido que suma. Niños ganando competencias de matemáticas, no sé, cosas chidas. Y aquí en Occidente los tienen bailando, diciendo pura estupidez para generar likes y que incluso el algoritmo funciona diferente. Y te digo, mucho el tema de Palestina y así, eso del terrorismo en el que ya ahorita voy a hablar de otras cosas, pero de que la misma gente de Palestina llena edificios con familias y ahí mismo ponen a los jefes para que cuando caigan las bombas todo lo metan a TikTok. Y pues ahorita hay muchísima gente que todas sus noticias las llega de TikTok y hay un sesgo muy importante. Sí. No digo que no sea una catástrofe lo que esté pasando en Palestina, pero la forma en la que la gente ve su contenido es puro TikTok. Y no lo checan, no revisan otras fuentes, ni siquiera conocen la historia de lo que está pasando. Y eso es algo muy fuerte porque pasa lo que está pasando en Europa, que la gente sin entender dónde son sus alianzas, qué es lo que mejor le conviene a ellos como país, como tal, toman decisiones basadas en TikTok. Sí, decisiones de vida basadas en TikTok. Excelente. Así se debería llamar. Quiero una taza con esa frase. Exacto, sí. Yo todo lo que decido, lo decido por TikTok. No, está bien. A mí me da mucho gusto. Yo siempre lo he dicho que a mí me gustaría que ya banearan TikTok, porque además en China es igual. O sea, en China no puedes utilizar Facebook, Instagram, YouTube. Ellos lo tienen baneado. ¿Por qué no hacerlo acá también? Exacto. Está bien. Sí. Y esto lo digo, yo viví 3 años en China y yo prefiero estar bajo el yugo del imperio gringo que bajo el yugo del imperio chino. No, 1000 veces. Yo personalmente. 1000 veces. Sí. Hay libertad individual, cuando menos. Cuando menos. Ajá, sí. O sea, no quiero decir
que vivimos en una burbuja rosa y que todo está bien y todo es bonito, pero yo prefiero acá. Aquí puedes hablar mal del presidente, puedes hablar mal de Trump, puedes hacer lo que quieras. Allá dices que Xi Jinping parece Winnie Pooh y te meten en la cárcel. Cuello. Desaparecido. Sí, porque creo que le molesta mucho lo de Winnie Pooh, Es un tema, O sea, es un tema muy fuerte. Sí se parecen y sí se parecen. Público. Sí se parece Xi Jinping, se parece a Winnie Pooh y creo que sí, si tienes un post de eso, te meten a la cárcel. Sí, y en Disney tuvieron que hacer cosas de que... Sí. A ver, queremos ver al presidente de China como Winnie Pooh. Sí, a ver, déjenme se los pongo. Pues sí parece. Xi Jinping. Y aquí está, lo tienen en pantalla. Sí parece Winnie Pooh. Mira, pues debe estar... Busca Winnie Pooh, ajá. Winnie... No sé cómo se escribe Winnie Pooh. Con dos os. Con dos os. Aquí está, mira, ahí está. Sí se parecen. Sí, la verdad, sí se parecen. Tiene la misma sonrisa, o sea... Sí. Mira, está buena, wow, con el de relaciones exteriores, es Pooh. No, pero ese es el primer ministro japonés. El primer ministro japonés, ya, muy bien. Bueno, ya que estamos un poquito en temas más politicones, me parece importante comentarlo. Fue un tema muy controversial que sucedió la semana pasada y fue que asesinaron al CEO de United Healthcare, que es una de las principales compañías de atención médica y seguros en Estados Unidos, y lo mató como un hitman. O sea, literal, están los videos en Twitter. No se ve muy explícito, pero se ve un cuate que llega con una hoodie, con una capucha, va caminando el CEO de esta aseguradora y literal saca una pistola, le mete 5 tiros y se va caminando y se mete a Central Park y desaparece. Pero ya viste que decían que ellos tienen como un eslogan en su empresa y las balas estaban grabadas con cada palabra de su eslogan, así como que era un tema muy fuerte de... No es su slogan, es más bien decía delay, deny and defend. Que era como un libro o algo así de cómo las empresas aseguradoras le hacían para no pagarte. Exactamente, son las prácticas comerciales de las aseguradoras para no pagarle a la gente que no sé, que paga su seguro. Sí, paga su seguro. Exactamente, o sea, negación de reclamos, ¿no? Por así decirlo. Delay, deny and defend. Y eso decían los casquillos de las balas. A ver, esto como noticia principal, pero a mí lo que se me hace durísimo es que Twitter, redes sociales, TikTok, Instagram, los comentarios de júbilo, o sea, de gente feliz en Estados Unidos de que lo hubieran asesinado, son preocupantes, pero también es un tema social que sucede en Estados Unidos porque estaba leyendo números, aproximadamente 600,000 personas se van a bancarrota por gastos el seguro médicos, no les paga. por gastos médicos. Entonces hay un enojo intrínseco en la sociedad de Estados Unidos contra los servicios médicos y contra las aseguradoras, que incluso ya a raíz de esto aseguradoras y farmacéuticas, porque ya ves, normal, tú te metes a la empresa en internet y te sale ahí el Board of Directors, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ve? Empezaron a quitar las fotos porque decían, no, van a asesinar a más personas. Entonces... A ver, y es un tema muy fuerte porque sí sabemos que las empresas aseguradoras hacen lo posible por no pagar. Sí, aquí ya. Aquí, en todos lados, a eso se dedican. Sí, es un negocio. Entonces... pues algo durísimo y justo, se entiende el enojo. No digo que esté bien que vayan y maten así como en el Wild West, pero lo estaban comparando contra países desarrollados, o sea, Japón, Canadá, Alemania, Suiza, Holanda, todos esos países, nadie se queda en bancarrota por servicios médicos. Entonces hay algo fundamental dentro del sector salud en Estados Unidos que tiene que cambiar porque tienen ya a una sociedad extremadamente enojada por los altísimos costos de la salud. Sí, yo creo que es un hartazgo del Obamacare, o sea, del programa de salud de Estados Unidos, y una presión a que se hagan responsables las aseguradoras, porque la verdad, si te pones a ver los márgenes de las aseguradoras en los últimos años, han sido altísimos. Las aseguradoras empezaron a subir las primas con pretexto de la pandemia en 2020, pero también sus utilidades han subido muchísimo.
Y un problema también es que los mismos hospitales y doctores han inflado sus tasas fuertísimo porque saben que los que van a pagar son aseguradoras. Entonces, en el momento en el que la aseguradora no entra porque te equivocaste en una coma en el formato, tienes que pagar. O sea, si aquí te cuesta una operación 10,000 pesos, allá te cuesta $100,000. O sea, los cambios por eso la gente se viene a México a hacerse cirugías y cosas así, porque allá entrar a un hospital es carísimo, porque son precios de aseguradoras. Y creo que hasta Donald Trump salió a decir de que, oigan, ¿cómo es posible que vendan la medicina tan cara? Si entre las farmacéuticas, los hospitales, las aseguradoras, tienen una mafia en la que pues, están prácticamente robándole el dinero a la gente. Sí, aquí incluso pueden ver en pantalla los ingresos y utilidades netas. Han crecido considerablemente los ingresos de esta aseguradora United Healthcare. Y ahorita más o menos estaba sacando aquí utilidades netas. Pues aproximadamente del 2019 al 2023 como $90,000 millones de utilidad neta, y claramente pues siempre va creciendo, ¿no? O sea, en 2023 tenemos una utilidad neta de $22,000 millones, 2019 de 13,000. Es un crecimiento sostenido de 15% anual. Eso, o sea, no lo tiene ni Obama. Literal. Sí, o sea, son crecimientos. 15% anual estable de los últimos años con la pandemia y con todo. O sea, ¿qué empresa está así? Sí, pocas. A ver, muy pocas. Quitando las techs. Sí, o sea, de servicios. Ajá, de servicios. Sí. Eso quiere decir que claramente algo están haciendo dentro de su operación para maximizar sus utilidades, que puede resultar en un enojo de la sociedad americana y festejo por asesinato del CEO de esta empresa. Eso está muy fuerte. Muy fuerte. Y más que es un básico. O sea, estás jugando como con la comida, con la salud. O sea, debería de ser no tanto negocio e invitar a los gobiernos a participar, a que haya precios justos, porque es parte de la dignidad y de la canasta básica de supervivencia del humano. Sí. Ese es el coraje. Eso es un debate, ¿eh? Sí. Es un debate de si el servicio médico es un derecho o no. Que luego entramos en la parte filosófica de eso, pero sí. Yo no creo que sea un derecho, pero que sí el gobierno deba de buscar la plataforma para dar los mejores servicios. Sí. Pues sí. Y bueno, igual el próximo episodio hablamos un poquito más de Siria. David, danos un resumen de un minutito que está pasando en Siria, porque es importante. Algo rapidísimo que está pasando en Siria es que Siria es un país que se creó al final de la Primera Guerra Mundial. Es un país que tiene muchas etnias dentro, especialmente shias, que son como, haz de cuenta, como iraníes. Tiene turcos, tiene gente que son como semitas, les podríamos decir judíos, etcétera. Y hay un pueblo que se llaman los kurdos, que no tienen un país ahorita. Su país debería llamarse Kurdistán. Y son los que están ahorita haciendo, a Estados Unidos está apoyando ese tema. Pero Siria fue apoyado en los últimos años por Rusia y por Irán. Y ahorita Rusia, al estar perdiendo tanta gente en la guerra de Crimea, un poquito al norte, ya no puede apoyar a Bashar al-Assad y él tiene que huir de refugiado a Rusia. Pero los que entran al gobierno no son los kurdos. Los kurdos están nada más gobernando una pequeña parte. Ahorita está entrando como los terroristas, se podría llamar, que son los extremistas islámicos que estaban apoyados por Hezbollah y por Hamas, que eran como los que mantenían ese tema. O sea, antes estaba Al-Assad, que era financiado por Rusia, y ahorita está entrando al poder en Siria los Hezbollah. Ajá, bueno, los que están apoyados por Irán, por toda esa parte más. Pero son del mismo equipo, ¿no? No. ¿No? No, Bashar al-Assad es una parte del Islam mucho más laica. Ah, ya. Son los que no tan extremistas. Ajá. Ya. Los que antes gobernaban Irán, donde estaba el Shah y así, que no obligaban, los que no obligan que las mujeres se vistan de negro, que no tienen la ley Sharia, que es como esa ley muy fuerte. Antes de que fuera un estado islámico. Exacto. O sea, es que no fue un estado islámico. Siria nace como antes de que Irán fuera un estado islámico, eran estos. Se llamaba Persia y había un como rey. Y eran estos sunnis que son mucho más laicos, más tranquis, no tienen como ese tema de la ley Sharia, de apedrean a las mujeres y ese tipo de cosas. Ya. Y se están agarrando a madrazos. Se están agarrando a madrazos y el tema es que Israel, cuando Líbano entra a atacar a Israel, Israel destruye el Hezbollah, que era como el Hamas de esa zona. Ajá. Porque tú tienes como esos grupos, ISIS, el Talibán, Hezbollah, Hamas, que son grupos musulmanes extremistas, que lo que buscan es generar estados, califatos, estados islámicos, donde sean teocracias.
Entonces, al entrar esto, se reduce, si ven en el mapa, había como un camino de musulmanismo shia, que es desde Líbano, por el sur de Siria, a Irak, Irán, Pakistán, etcétera, que todo es como de esa zona. Y en el momento en el que Israel debilita a Hezbollah, Siria pierde ese apoyo y tiene que huir Bashar al-Assad. Pero esto apenas va empezando, o sea, esto pues va a desestabilizar más la zona. Más. Wow. Y yo creo que Siria, realmente es una opinión muy controversial, pero creo que Siria tiene que dejar de existir como el país que es y dividirse en mínimo para que los kurdos, por ejemplo, tengan un Kurdistán. O sea, esos remanentes del Imperio Otomano, de las grandes colonias que también pasa en África y que desestabilizan las zonas, tienen que regresar a que cada pueblo tenga su propia nación. Ya. O que mínimo no estén como en 3 líneas de que esto es Siria y se acabó. Sí. Sí, incluso se ve que las fronteras son unas líneas rectas definidas por satélite, yo creo. Pues es que antes no había satélites, pero sí era de que de aquí derecho. Pero antes era el Imperio Otomano y todo eso que cambia es lo mismo que pasa con Palestina, que Palestina nace cuando nace Siria y 20 años después nace Israel en el mismo territorio y pues, empiezan los problemas. Los despapalles. Va. Sí. Pues sí. Pero aquí los mantendremos informados de cómo afecta eso, porque si ven, en el momento, todo eso es el mar Mediterráneo, o sea, están en el patio trasero de Europa. Sí. Por ahí pasan todos los barcos que cruzan por el canal de Suez, que está entre Egipto y la Franja de Gaza, literalmente. Entonces, todo eso pues va a afectar muchísimo a la estabilidad. Y ahí quien va a definir qué pasa es el príncipe de Arabia Saudita, que es muy cercano a Trump. Sí. Entonces, él puede llegar y ayudar a estabilizar la zona, que es lo que esperamos, que entren, detengan la guerra y terminen la matanza. Ay, ojalá. Sí. Pues muy bien, gracias, David. Sí, porque yo me pierdo en esos temas históricos que tienen mucha relevancia en la política y economía de hoy. Es que es completo. Si no entiendes la historia y cómo era todo hace 100 años, no podemos entender por qué se están peleando o quiénes son. Sí. Y las consecuencias económicas que puede haber. Exacto. Sí. Y todo el tema de la OTAN, aquí apoya cada grupo. Yo por eso les digo, oye, si eres español y quieres que gane Palestina, le estás apostando al equipo contrario. O sea, que lo ideal es que acabe la guerra. Gane quien gane, se van a seguir peleando y todo el mundo va a pensar que le robaron la tierra. O sea, todo el mundo va a decir, ellos me robaron la tierra, esta es la mía, tal. Pero lo que tenemos que buscar es que la guerra termine. Estoy de acuerdo. Que así sea. Muy bien. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias, Sofía. Y nos escuchamos el próximo episodio.